nosotros acá con el ministro Martín Guzmán definimos crear este área, que es el área es una dirección nacional, que es la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que se enmarca dentro de la estructura del Ministerio de Economía en la Secretaría de Políticas Económicas y que estructuralmente cuelga, digamos, del ministro, ¿no? Es un área que responde al viceministro y al ministro y que tiene como objetivo trabajar de manera transversal con todas las secretarías que componen el Ministerio de Economía, desde legal y técnica, tributaria, finanzas, hacienda, política económica, etcétera, para que los debates, las decisiones y las definiciones que se toman dentro del Ministerio de Economía respecto a la política económica de nuestro país tenga perspectiva de género. ¿Y qué significa perspectiva de género? Bueno, vamos a profundizar un poquito ahí, porque entiendo que es algo que quizás para muchos y muchas es novedoso, y que no tenemos por qué saber qué significa la perspectiva de género en la economía, pero que de alguna manera viene a responder muchas demandas que aparecen en nuestra sociedad y que si bien el feminismo, los movimientos de mujeres, las organizaciones de mujeres tienen una larga historia de luchas y de debates públicos y de militancia y de historia, lo cierto es que en los últimos años hemos logrado de alguna manera sintetizar en algunas experiencias y en algunas demandas una serie de objetivos que tenemos y una serie de herramientas también que construimos. Y una de las cuestiones que el feminismo puso en agenda en los últimos años y que es lo que da lugar a la creación de esta dirección que yo estoy coordinando en este momento, es que la desigualdad que vemos en la economía es una desigualdad que se manifiesta de una manera mucho más fuerte y más intensa cuando la miramos mirando un poquito cómo se insertan las mujeres en el proceso productivo, en el proceso económico, cuál es su rol en la economía, y cuando hacemos esa diferencia y dimensionamos un poco el cómo se insertan las mujeres en el proceso económico y productivo, podemos entender algunos de los problemas clásicos de la economía con otra luz. La pobreza, el desempleo, la precarización laboral toman otra dimensión. Entonces yo les voy a poner algunos ejemplos. En la Argentina, cuando miramos los indicadores económicos, encontramos que las mujeres ganan menos ingresos en promedio que los varones, que tienen una participación económica menor, es decir, si hay 7 de cada 10 varones trabajan en el mercado laboral, son 5 de cada 10 las mujeres que trabajan, ¿sí? Quiere decir que hay una brecha de 20 puntos ahí, en términos de la participación económica. Y además, cuando se insertan en el mercado laboral estas mujeres, como les decía, ganan menos en promedio, también trabajan menos horas en promedio, ¿sí? en el mercado laboral, tienen trabajos más precarios y enfrentan mayores niveles de desempleo. Y si nosotros miramos todo ese mapa, por supuesto que también un resultado de esto es que van a ser más pobres, es decir, que son mayoría en los deciles de menores ingresos. Entonces tenemos todo un mapa ahí, ¿no? Las mujeres participan menos del mercado laboral, cuando participan ganan menos, tienen empleos más precarios, mayores niveles de desempleo, mayor precarización laboral, son más pobres. Y esto para nosotras es importante como diagnóstico, porque si tenemos este diagnóstico, entonces tenemos también algunas herramientas para pensar qué es lo que podemos hacer para revertir esta situación. Y ahí es donde uno de los grandes aportes que tiene la economía feminista, la perspectiva de género dentro de la economía, es entender que hay un trabajo que se realiza cotidianamente y que es invisibilizado, en cierta forma, y que se realiza todos los días y que recae asimétricamente sobre las mujeres, que es parte de la explicación de todo este fenómeno. Y es un trabajo que seguro todos ustedes conocen muy bien, ¿sí? El trabajo que le llamamos el trabajo de cuidados, el trabajo, las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. ¿Qué significa esto? Lavar, planchar, cocinar, cuidar y atender a los niños y niñas menores de un hogar, ayudar a una persona adulta mayor con alguna necesidad que tiene, ayudar a una persona que tiene una discapacidad, ¿sí? Todas estas tareas mayoritariamente las realizan las mujeres.
Y esto no es algo que digo yo, sino que lo hemos podido medir en una encuesta que se llama la encuesta del uso del tiempo, que realizó el INDEC en el año 2013, que lamentablemente es la única que tenemos, pero que el año que viene con el censo se va a volver a producir una, y en esa encuesta del uso del tiempo lo que identificamos es que las mujeres dedican 3 veces más tiempo a estas tareas. Quiere decir que las mujeres realizan el 76% de estas tareas. El 76% de lavar, planchar, cocinar, cuidar niños, niñas, cuidar adultos mayores, cuidar personas con discapacidad. Y que en promedio las mujeres le dedican a estas tareas unas 6 horas y media. ¿Sí? 6 horas y media diarias le están dedicando a estas labores que son, por ejemplo, bueno, ahí está, la veo a Julieta conectada, ella siempre habla de esto en su cuenta de Twitter, ¿no? Levantarse, atender a sus hijos e hijas, a llevarlos a la escuela, prepararles el desayuno, llevarlos a la escuela, ir a buscarlos, hacerles de comer, llevarlos a lo de la amiguita, al amiguito, acompañarlos con las tareas, además limpiar, lavar, cocinar, prepararles la ropa, ¿no? Como que son una serie de tareas que se hacen todos los días de manera rutinaria, pero que cuando uno suma las horas ve que son un montón de horas, ¿no? Y ese montón de horas que las mujeres dedican a estas tareas muchas veces es un impedimento para que puedan trabajar de manera paga, ¿sí? Entonces, hay mujeres que, por su nivel de ingresos y posibilidades, pueden sacarse encima algunas tareas, estas tareas, por ejemplo, contratar una empleada doméstica, contratar una persona que cuida, una niñera, contratar o comprar comida hecha, entonces me olvido de cocinar, ¿no? Mandar a lavar la ropa, es decir, tercerizamos muchas veces estas tareas domésticas y de cuidado y con eso reducimos su carga en el día y nos permite tener una vida laboral más activa, o ir de paseo, o estudiar, o formarnos, capacitarnos, viajar, etc. Pero hay muchas personas que por sus niveles de ingresos no consiguen sacarse encima alguna de estas tareas y esto se les recarga. Ayer estuve en San Luis y hablábamos en una ronda con trabajadoras territoriales y nos decían que hay hogares, fueron a un hogar en que había 9 personas dentro de ese hogar. Imagínense la persona que está a cargo de las tareas de ese hogar, la logística del mantenimiento de 9 personas, ¿no? Si eso recae solamente a una mujer, por poner el ejemplo, puede ser que se la distribuyan, pero supongamos que hay una persona que se tiene que hacer cargo de eso, bueno, esa persona seguramente debe dedicar el 100% de su día a organizar las tareas domésticas y de cuidado, y no le queda tiempo para trabajar en el mercado laboral por un salario. Más allá de cómo se organice cada uno, lo cierto es que lo que nosotras entendemos y vemos es que esta carga, esta distribución asimétrica de las tareas de los cuidados, que redunda en una cantidad de horas que pesan en el día a día, hace que a las mujeres se le achique el día en términos de sus posibilidades laborales, ¿no? Y entonces muchas mujeres, ¿qué hacen? O bien trabajan pocas horas, trabajan 4 horas, jornadas más cortas, 4 o 6, o trabajan de manera intermitente en el mercado laboral. Por ejemplo, una empleada doméstica trabaja 2 días por la mañana, otros días por la tarde, se toma un par de días libres, ¿no? Es decir, van haciendo arreglos laborales que lo que hacen es que tengan trabajos más precarios, que ganen menos, que tengan menos posibilidades de desarrollarse, que además también por una serie de cargas culturales, ¿no? Sean percibidas como trabajadoras que es mejor no darles más responsabilidades porque ya tiene mucho trabajo en la casa y entonces no lo va a poder cumplir, no la voy a mandar de viaje porque tiene que estar con los chicos, ¿no? Como algunas cargas culturales que se suman. Pero lo que quiero decir con esto es que esto que se da en el seno de lo doméstico, que es un arreglo familiar, entre comillas, tiene un impacto sobre la participación económica de las mujeres que incide sobre todos estos indicadores que yo mencionaba, que ganen menos, que tengan empleos más precarios, que trabajen menos horas, que participen menos económicamente, que sean más precarias y que sean más pobres. Y además, hay un cambio cultural muy, muy fuerte. Yo veo acá algunas personas de edad madura, ¿no? Por decirlo de algún modo, que me imagino que en su época era más común que las mujeres ocuparan un rol importante y de largas horas en el hogar, ¿no? Yo, no sé, mi mamá y mi abuela, las dos fueron amas de casa full time, es decir, se dedicaron a cuidarnos y a cuidar las labores de la casa.
Mi mamá en algunos momentos era costurera y cosía cosas y las vendía como changa. Mi abuela era profesora de piano, entonces era ama de casa y durante 3 horas diarias daba clase de piano, ¿no? Entonces digo, esa era su inserción laboral, eso era y el resto era ser ama de casa, ¿no? Y eso era algo que culturalmente todos y todas entendíamos, pero también había un patrón salarial diferente para los varones. Los varones tenían niveles más altos de salario, un solo ingreso quizás servía también para la organización familiar, y esto era una estructura que a lo largo del tiempo fue cambiando. Nosotras vemos un cambio muy importante en los 90. En los 90, producto de algunas reformas laborales, las mujeres empiezan a entrar más masivamente al mercado laboral. También hay algunas estudiosas que dicen que tiene que ver con la planificación familiar, la cantidad de hijos, las pastillas anticonceptivas, la ley de divorcio, ¿no? Varios factores que van cambiando y las mujeres se van independizando. Se van independizando, quiere decir, empiezan a estudiar más carreras universitarias, empiezan a tener una vida profesional, no necesariamente dependen de un varón para tener ingresos, tienen una autonomía económica más grande, ¿no? Pero toda esta independencia de las mujeres que las hace dar pasos muy grandes porque se incorporan al mercado laboral a tasas muy veloces al principio de los 90 y luego después de la crisis del 2001 por la crisis también. Lo que nosotras vemos es que no viene acompañado de una reorganización al interior del hogar. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta mujer que, supongamos, en los 80 era una ama de casa full time, ¿no? Y que hacía todas las tareas del hogar porque no trabajaba fuera de la casa, en los 90 empieza a trabajar afuera de la casa, pero las tareas de la casa le siguen quedando a ella. Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer tiene una doble jornada laboral. Trabaja afuera de su hogar y después llega a la casa y se ocupa de todo lo mismo. Quiere decir que las mujeres ingresan al mercado laboral a una velocidad bastante más rápida de la que los varones ingresan a las tareas hogareñas, ¿no? A cuidar más a los niños y niñas, a lavar los platos, a hacer la cama, planchar, cocinar, limpiar el baño, etc. Entonces, ese cambio que se da cultural y que se da en la estructura a nivel de sociedad, lo que hace es que las mujeres tengan de alguna manera una doble jornada laboral. Esa jornada dentro del hogar y esa jornada fuera del hogar. Y eso, nosotras, desde la perspectiva de la economía feminista, decimos también genera otra condición que es la pobreza de tiempo. Es decir, una mujer que tiene una rutina que nunca termina, que empieza con las tareas domésticas, se va al trabajo, vuelve y sigue con las tareas domésticas, ¿no? Y es una rutina que no termina nunca. Y cuanto más grande tu familia, bueno, esa rutina te absorbe probablemente el fin de semana también, ¿no? De acuerdo a las demandas que tenga cada familia, bueno, esas mujeres van a estar muy recargadas. Entonces, eso para nosotras es algo que no solamente nosotras acá desde el Ministerio de Economía, sino también hay un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, hay un montón de áreas de género dentro del Gobierno Nacional, es uno de los temas que a nosotras nos interesa traer a la mesa de debate cuando pensamos políticas económicas, políticas productivas, cuando pensamos qué es lo que vamos a hacer para resolver estos problemas de largo plazo, ¿no? Como la pobreza, el desempleo, la precarización, etcétera, porque tienen un costo. Fíjense que, yo les decía, las mujeres tienen mayores niveles de desempleo. Si nosotros miramos la franja etaria de mujeres menores de 29 años, el nivel de desempleo triplica al promedio de la población. Es decir, si tenemos 11 puntos de desempleo en promedio, las mujeres menores de 29 años llegan casi al 30. ¿Y por qué pasa esto? Y porque son percibidas de alguna manera con un cartel en la frente de sos mamá o vas a ser mamá, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si yo soy un empleador y estoy haciendo no sé, entrevistas para tomar gente en mi trabajo, y viene una mujer de 25 años y un varón de 25 años, y los dos me dicen, voy a ser mamá este año, y él me dice, voy a ser papá este año, yo como empleador voy a inclinarme por contratar al varón. ¿Por qué? Porque la mujer va a tener una licencia de maternidad de 3 meses, no va a venir esos 3 meses, voy a tener que reemplazarla, voy a tener que contratar a otra persona, voy a tener que gastar en todos estos recursos, ¿no? Mientras que el varón va a tener el bebé, va a tener 2 días de licencia y va a seguir trabajando. Entonces, fíjense cómo desde el Estado
le estamos dando señales también a la familia de quién tiene que tomar la decisión de quedarse en la casa, ¿no? Digo, hay varias cosas ahí que nosotras lo que hacemos es traer sobre la mesa y tratar de mostrar que con esto tenemos que trabajar, porque si no entendemos que hay una redistribución asimétrica de este trabajo, si no entendemos que eso es lo que genera que las mujeres trabajen menos, que entonces no puedan crecer, que no se desarrollen, etc., es difícil que podamos desactivar en ese circuito. Dicho esto, que es un diagnóstico muy por arriba y que después cuando abrimos el micrófono podemos charlarlo un poquito mejor, nosotras venimos trabajando entonces en dos líneas. Una línea es construir indicadores que muestren estas desigualdades y que también nos permitan hacer un diagnóstico bueno para las políticas, ¿no? A ver, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde están las brechas de género? ¿Qué herramientas tenemos al respecto? ¿Cómo podemos hacer para cerrarlas? Y por otro lado, trabajamos también con el presupuesto. El presupuesto nacional es una herramienta muy potente, porque ustedes sabrán que el presupuesto es una herramienta de planificación del Estado. Nos dice, bueno, cuáles son los objetivos, hacia dónde se orientan las políticas, cuáles son los recursos, cuáles son los deseos también, ¿no? Y cuál es el escenario donde nos paramos. Bueno, para nosotras trabajar el año pasado y también este año, que estamos el 15 de septiembre, se presenta el presupuesto 2022, estábamos en pleno proceso, trabajar el presupuesto también tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotras entonces, a partir de este diagnóstico que yo acabo de hacer muy por arriba, decimos, hay un problema en los cuidados, que caen asimétricamente sobre las mujeres, que esto implica una menor y más pobre inserción laboral, bueno, una de las cosas que puede hacer el Estado, por ejemplo, es invertir en infraestructura de cuidados. ¿Qué significa la infraestructura de cuidados? Bueno, la mayor creación de jardines, mayores espacios de primera infancia, de 0 a 2 años, mejorar la calidad edilicia de los comedores, de los merenderos, de los clubes, de los espacios de sociabilización, en donde los niños y niñas pasan un montón de tiempo, y cuando pasan un montón de tiempo ahí, las familias tienen ese tiempo disponible para poder hacer sus otras actividades que no son solamente cuidar. Les pongo un ejemplo muy básico. Hace un par de meses estuvimos en Chaco inaugurando una escuela en el medio de un barrio que había sido reurbanizado hace poco y que además le habían puesto una ruta en el medio, una calle, le habían asfaltado una calle, ¿no? Esa calle que asfaltaron les permitía llegar a la avenida por donde pasan todos los colectivos. Antes de que asfaltaran esa calle eran 7 cuadras que las personas tenían que caminar hasta llegar a esa avenida con todos los colectivos, que cuando llovía era un pantano directamente. ¿Y qué pasa? Las mamás que tenían que ir esas 7 cuadras a buscar el colectivo con el changuito o con el bebé encima para poder ir y dejarlo en un jardín que no había en el barrio, obviamente que hay muchas veces que no podían ni llegar al colectivo, porque tenían que caminar 7 cuadras en el lodo, en el medio de todo el barro, con el carrito o con el bebé a cuestas, porque no había otra forma de llegar hasta ahí. Bueno, asfaltar eso y además poner un jardín dentro del barrio, les da la posibilidad a estas mamás de tener más tiempo y de ahorrarse toda esa caminata, todo eso para llevar a un jardín, a los nenes teniendo un jardín a 2 cuadras o dentro del barrio o algo mucho más cercano. Y entonces esa mamá, que antes tardaba una hora y pico para llevar a su hijo y en todas estas condiciones, y que encima si llovía mucho tenía que faltar el nene al jardín y ella a su trabajo, ahora tiene la posibilidad de dejarlo al nene en el jardín e ir a trabajar de una manera mucho más rápida, y además sabe que lo deja cuidado con las maestras, con las personas que están formadas y trabajando para esto. Entonces, mayor provisión de infraestructura de cuidado para nosotras significa también muchas cuestiones que en economía nos interesan. Significa construir un espacio físico, que es poner albañiles y personas en la construcción, es decir, generar empleo, una rueda de empleo de quienes construyen, una rueda de empleo de quienes después van a llevar adelante este lugar, maestras, enfermeras, trabajadoras sociales, gente de personal administrativo, de limpieza, etc. Y además también una tercera ronda multiplicadora, diríamos, en economía, que es el tiempo que le libera a la familia, la mamá mayoritariamente, porque dijimos que estas tareas son tareas feminizadas,
para poder después ir a trabajar o terminar la secundaria, en mucho caso embarazo adolescente, ¿no? Para poder terminar una carrera universitaria, para poder estudiar algo, para poder capacitarse. Entonces, eso, por ejemplo, el diagnóstico que yo les comentaba al principio, nos sirve a nosotras para sentarnos, cuando se trabaja el presupuesto, a fortalecer esas líneas presupuestarias. Entonces nos sentamos y hablamos con el Ministerio de Educación para ver los jardines, con el Ministerio de Desarrollo Social para ver cómo están los barrios populares, cómo están los comedores, cómo están los merenderos, nos sentamos con el Ministerio de Obras Públicas para ver cuáles son los planes que tienen, nos sentamos también con el Ministerio de Desarrollo Productivo y decimos, bueno, en los parques industriales hay lactarios, hay espacios de cuidado, ¿cómo podemos hacer para influenciar a que las empresas tomen definiciones que permitan esta mejor compatibilización? Entonces, esto es para ponerle un ejemplo, ¿no? Cómo de los indicadores podemos lograr un diagnóstico, de ese diagnóstico podemos ver qué herramientas tenemos a disposición, una de esas es el presupuesto, y eso nos permite tener un diálogo transversal con otras áreas que no son solamente el Ministerio de Economía para buscar soluciones. Yo no me quiero extender un montón, solamente les quiero decir que en la pandemia estas brechas de desigualdad que yo le comentaba se profundizaron. No solamente entre varones y mujeres, ustedes saben muy bien, la pandemia ha profundizado muchísimas desigualdades entre quien accede o no a una vivienda, a quien accede o no a un trabajo formal, a quien accede o no a tener conectividad, ¿no? Esto por supuesto que afecta más a las personas de menores ingresos, de algunos barrios desconectados, de algunos pueblos desconectados, pero siempre las mujeres son mayoría también en todos estos sectores. Estas desigualdades que la pandemia agudizó, también agudizó lo que les decía de los cuidados, esa crisis de los cuidados. Esta crisis de los cuidados, ¿qué significa? Fíjense que durante todo el 2020, y ahí Julieta otra vez es mi ejemplo, ¿no? Durante todo el 2020 estuvieron cerradas las escuelas y los espacios de cuidado. Cuando se abrieron con burbujas, que van un día a la tarde, otro día a la mañana, etc. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tienen que cuidar y que por ahí están solas o solos a cargo de esos cuidados, tienen un problemón, porque ahora, ¿cómo hacemos para compatibilizar toda mi jornada laboral con que tengo a los chicos en casa? Y que además, si antes me ayudaba la tía, la abuela, y la tía y la abuela durante la pandemia fueron factor de riesgo, entonces tratemos de que no vengan a la casa y no llevarle a los chicos a la casa, ¿no? O quizá me ayudaba una hermana o alguien, pero no hay colectivo, o me piden que no circule, y entonces, bueno, y muchas mamás y muchas familias quedaron de alguna manera con una sobrecarga de cuidados en el hogar que les impidió continuar de la misma manera con su trabajo. Y esto también lo vemos en los indicadores. Un indicador que vemos económico es que las mujeres madres, las que son madres y están solas en un hogar con niños, 1 de cada 10 dejó el mercado laboral. Y eso es muchísimo. 1 de cada 10 mujeres madres solteras dejó el mercado laboral en la pandemia. Las mujeres retrocedieron en el mercado laboral en los primeros meses de la pandemia, el año pasado, en abril, mayo, retrocedieron a niveles del año 2002. Es decir, que en tan solo 2 meses de pandemia, las mujeres se habían retirado del mercado laboral, volviendo a estas épocas que yo le decía que eran cuando las mujeres recién estaban ingresando. Y ahora que la economía está más abierta, que se empieza a recuperar, que vemos algunos indicios de mejora, lo que estamos viendo es que a las mujeres les cuesta más volver, ¿no? Y que entonces esos logros que habíamos tenido de mujeres que se insertan en el mercado laboral, que aún en todas estas condiciones que yo le decía desiguales, los estamos perdiendo. Y eso para nosotras es el diagnóstico de ahora, el diagnóstico que nos guía para mirar lo que queda este año y el año que viene. ¿Cómo hacemos para que estas mujeres no las perdamos en el mercado laboral? Mujeres que están formadas, capacitadas, que tienen un quehacer, un saber hacer, ¿no? Que son un recurso humano importante, son un capital que tenemos como sociedad. Y que además, estas mujeres que pierden un trabajo, pierden un ingreso, quiere decir que tenemos un hogar más pobre también. Y estamos en niveles de pobreza que son muy altos. Tenemos más de 42% de pobreza, y ni hablar en jóvenes y niños que supera el 60%. Entonces, eso de alguna manera, para nosotras también es importante empezar a pensar cómo hacemos para
redistribuir estas tareas de cuidado, que yo les decía, están recayendo sobre las mujeres, para valorizar las tareas de cuidado también, y valorizar no significa pagarlas y ponerles un precio y venderlas en el mercado, sino que significa valorizarlas en el sentido de que son parte del sostén y el tejido productivo. Si estas mamás en los hogares no hubiesen sostenido todo esto, bueno, fíjense, no solo las mamás, en el sistema de salud, 8 de cada 10 personas son mujeres, las enfermeras. En la educación, 8 de cada 10 personas son mujeres, las maestras. En los comedores y los merenderos que dieron de comer a 11 millones de personas en la pandemia, la mayoría de quien está a cargo de los comedores y los merenderos son mujeres. Entonces, fíjense que estos cuidados que digo, la alimentación, la salud, la educación, los cuidados al interior del hogar, son también parte de sostener el tejido productivo y de darle al sistema económico la posibilidad de sostenerse y de reproducirse. Entonces, para nosotras es importante mostrar ese aporte, porque muchas veces es invisible, porque por cuestiones culturales pensamos que es una tarea de la mujer, o que las mujeres vinieron, no sé, con alguna especie de chip que las hace mejores cambiando pañales, lavando platos o limpiando los baños, ¿no? Como si fuera una cosa natural. Pero en realidad nosotras decimos, bueno, esto no se trata de solamente redistribuir al interior del hogar, que también es valioso y es importante, sino que el Estado pueda proveer de mecanismos para que estos tiempos se liberen. Por eso les ponía de ejemplo los jardines, la infraestructura de cuidados, la valorización de los trabajos de cuidado. Les pongo el ejemplo más fácil de todos, las empleadas domésticas. Hoy en la Argentina, 1 de cada 5 mujeres es empleada doméstica. Ser empleada doméstica es la principal salida laboral que tiene una mujer en nuestro país. La principal salida laboral que tiene una mujer en nuestro país es ser empleada doméstica. Ser empleada doméstica hoy es el trabajo peor pago de toda la economía, es el que tiene los peores niveles de ingreso y el que tiene los peores niveles de formalización. Es decir, es el peor trabajo de toda la economía argentina, es ser empleada doméstica, y es la principal salida laboral de las mujeres. Entonces, revalorizar los cuidados también implica pensar políticas para que estas mujeres tengan un empleo registrado, que puedan aportar a su jubilación, que puedan aportar una obra social, que puedan tener una ART, ¿no? Que puedan tener licencia de maternidad, vacaciones, aguinaldo, que puedan tener mejoras en su calidad de trabajo. Entonces digo, eso es valorizar los cuidados también. Aumentarles obviamente los niveles salariales, porque gran parte de ese bajo salario es la informalidad, ¿no? El pagar en negro, entre comillas. Entonces, eso, digamos, y a grandes rasgos es lo que nosotras venimos trabajando. Nosotras, dentro de lo que hace el Ministerio de Economía, como les decía, trabajamos con todas las áreas, con políticas tributarias, con finanzas, con hacienda, con economía política, con legales, etcétera, para de alguna manera ir viendo cuáles son las herramientas que tiene a disposición cada área, desde donde podemos generar incentivos, cambios, transformaciones, dar debates para transformar esta realidad. Y para nosotras, además, ya veníamos con esto pensado antes, pero entendemos que la pandemia lo puso más de manifiesto. Necesitamos pensar la economía con este foco un poco más humano también, ¿no? Una economía que no cierre estas brechas de desigualdad estructurales que tenemos, tanto entre ricos y pobres como entre varones y mujeres, es una economía que tampoco es sostenible en el largo plazo. Entonces, esto creo que más o menos podemos estar de acuerdo entre todos y todas. No podemos sostener estos niveles de desigualdad y de pobreza en la Argentina, y nosotras entendemos que la perspectiva feminista y esta mirada de la economía nos aporta algunos elementos para que podamos repensar las teorías económicas con que producimos, las herramientas con las que trabajamos, y que podamos dar un pasito más también en construir una sociedad más igualitaria. Así que bueno, yo dejo acá para que podamos charlar un ratito, y espero haber sido clara, y si no fui clara me pueden preguntar lo que quieran. Gracias, Mercedes. No, clarísima. Bueno, yo ya te había escuchado en otras exposiciones y la claridad expositiva sigue siendo la misma. Gracias. Muy buena la exposición. Bueno, acá tenemos algunas preguntitas en el chat. Una compañera pregunta, ¿existía una ley que obligaba a todo empleador en donde trabajaban más de 50 personas a tener una guardería?
¿Qué pasó con eso? ¿Se cumple, no se cumple? ¿Cómo? No, no se cumple, y fíjense que la redacción de esa ley, hay gente que no le gusta lo del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero la redacción de esa ley usa el femenino, y dice trabajadoras, como si los varones no tuvieran hijos, ¿no? O hijas. Entonces, cuando dice trabajadoras, pone 50 mujeres, 50 trabajadoras, ¿no? Mujeres. Y de hecho, yo me acuerdo que hace poco hablé con alguna empresaria, que no voy a dar el nombre, pero que me decía que en su planta, por ejemplo, ellas no podían contratar más mujeres porque si contrataban más mujeres iban a estar obligadas a poner la guardería, ¿no? Y que entonces no le convenía. Es un desincentivo. En realidad debería ser para trabajadores y trabajadoras, igualmente si es solo para trabajadoras no se cumple. Hace un par de años una mujer trabajadora de una empresa logró un fallo a su favor, eso revivió un poco el tema de esto, pero bueno, todavía quedó ahí y no tiene un tránsito, una resolución. Ojalá que alguien lo retome porque es algo interesante para plantear, más en este contexto. Hay una oficina del Estado en donde esto sigue existiendo, es el IAF. En el IAF la guardería sigue existiendo, trabajan aproximadamente 300 personas allí. Mi hijo trabaja allí y sus dos hijas, hasta los 3 años, pues, han ido al IAF sin ningún inconveniente. A partir de los 60 días pueden ir al IAF sin ningún inconveniente. Por eso preguntaba, ante la existencia en un lugar oficial, el IAF depende del Ministerio de Defensa, ¿por qué en el resto de los organismos estatales esta conducta no se mantiene o no se repite? Porque no estamos hablando solamente del sector privado, estamos hablando del sector público, que no lo cumple. Sí, es como decís, de hecho, en el Ministerio de Economía, en una época funcionaba una guardería en el último piso, en donde ahora estaba el comedor, porque ahora también el comedor está cerrado por la pandemia, y se cerró cuando hubo un incendio en su momento, y no se volvió a abrir. En la gestión de Axel Kicillof se presentó un proyecto para hacer una guardería, se consiguió el espacio, que es acá a 3 cuadras del Ministerio de Economía, y esa obra también quedó frenada por algunos problemas burocráticos de la concesión. Lo que se hace hoy en día es hay una guardería que utiliza Ministerio de Producción, Ministerio de Transporte, Obras Públicas y Economía, que son casi todos los que están en este edificio, que obviamente no alcanza con las vacantes y con las plazas, y funciona otro mecanismo que es una devolución por jardín que se le hace a los trabajadores y trabajadoras. Es decir, si yo soy mamá y dejo a mi chico en un jardín, el Ministerio de Economía me devuelve una parte de esto. Eso también es para trabajadores de hasta cierto tope salarial y obviamente tampoco cubre el costo total del jardín. Es decir, tenemos, como dice usted, algunos mecanismos que no están funcionando y que es un desafío para el sector público también ponerlo en marcha. Las universidades, de hecho, también. Digo, no, hay universidades que tampoco tienen ningún tipo de espacio. La Universidad de Ciencias Exactas, por ejemplo, sí tiene una hermosa guardería que sirve muchísimo, porque ahí los investigadores e investigadoras pasan muchísimo tiempo en la universidad por los laboratorios, los experimentos. Entonces, para ellos es fundamental tener una guardería y no tener que hacer toda esta logística en los traslados. Pero en facultades como, no sé, la Facultad de Ciencias Económicas no tiene, y es una facultad de 50.000 estudiantes, ¿no? Estudiantes, docentes, todo el personal no docente. Hace poco nos juntamos con algunos decanos de universidades que están empezando a mirar esta cuestión como un desafío, ¿no? Si la universidad tiene que tener una guardería, o si tiene que tener alguna beca de guardería, o algún voucher, alguna fórmula para atender a esto, porque lo cierto es que también expulsa a muchas mujeres estudiantes el hecho de no tener guardería. Porque así como yo decía, es un problema para ir a trabajar, también es un problema para ir a estudiar. Hay muchas universidades que nos cuentan, vienen las estudiantes con la hijita a cuestas, se sientan en la última fila porque no tienen con quién dejarlas, ¿no? Entonces sí es un tema que, bueno, el Estado también está lento, lamentablemente. Claro. Hay convenios colectivos que tienen incluidos la devolución de un monto determinado hasta los 24 meses, por ejemplo, FATSA. FATSA tiene incluida la devolución de un monto, en este momento son 12.000 pesos hasta que el chico cumple 24 meses. Gracias, Miguel. Sí, claramente, los bancarios también. Yo fui empleada bancaria de un banco privado y hasta los 6 años de los chicos ellos pagan un monto que también, como bien decís vos, Mercedes, muchas veces se lo quieren
pagar a las madres, sino a los padres. Y bueno, ahí también hay un tema, ¿no? Pero bueno, ahí les dejé algunas Sí, observaciones. ahora Juli, te las paso. Hugo dice, Mercedes, si se puede pensar en desarrollar la idea de remunerar las tareas de cuidado en el hogar. Después, bueno, Julieta tiene acá algunas muy interesantes, tiene 3, en lo referido a licencia por paternidad. Dice, estamos haciendo una movida para ampliar la licencia por paternidad, vamos a ver si lo logramos con Marcela Paso. La segunda, ¿qué medidas específicas prevén para las jefas de hogares monomarentales, en especial para que tengan prioridad en temas de educación de sus hijos en las escuelas de jornada completa? Y la tercera, de Juli, dice, ¿cómo piensan fomentar los espacios para reprimir y prevenir la violencia de género, en términos del presupuesto nacional, que, como bueno, comentaste, tiene una fuerte pata en el género? Bueno, empiezo con lo de la remuneración de las tareas del hogar. No hay ningún proyecto en este momento acerca de esto, de remuneración de tareas del hogar, sí tareas comunitarias, ¿sí? Por ejemplo, hoy las trabajadoras de los comedores populares, gran parte de ellas está cobrando el potencial trabajo, ¿sí? Hay 150.000 mujeres que trabajan en comedores populares que cobran el potencial trabajo. El potencial trabajo es la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Se calcula que hay alrededor de 700.000 mujeres trabajando en comedores populares a lo largo de todo el país, y de esos, como decía, una pequeña fracción recibe un potencial trabajo, otras tienen algún salario que se los da una organización civil o la iglesia, y muchas también son voluntarias. Entonces, en eso sí estamos trabajando con un foco específico junto al Ministerio de Desarrollo Social, de qué manera conseguimos que tengan un pago, que sea un pago digno y que además mejore la calidad de vida de estas mujeres, porque entendemos que también han sido fundamentales, sobre todo durante este último año, si bien esas tareas de los comedores populares en la pandemia se incrementaron a 11 millones de personas, pero la asistencia alimentaria antes llegaba a 7 millones, digo, tampoco es que no cumplían ningún rol, ¿no? Lo que digo es que se visibilizó mucho más su trabajo en este último tiempo, y la idea es avanzar en poder integrarlas a todas y mejorarle los salarios a aquellas que están desfasadas. Entonces, en eso se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social. Después, con respecto a la licencia de paternidad y estas cuestiones, es área del Ministerio de Trabajo. Entonces, digo, Economía no está en ese tema. Nosotras no estamos trabajando en regímenes de licencia, no estamos, el Ministerio de Economía no es su jurisdicción, por decirlo, ¿no? Entonces, en eso deberíamos buscar o alguien del equipo de Moroni, o alguien de ahí que pueda contar un poquito en qué están trabajando, pero lo cierto es que desde el Ministerio de Economía no. Y lo mismo con violencia de género, es un área que le toca al Ministerio de las Mujeres. Nosotras desde acá no trabajamos con nada que no sea económico. Entonces, en todo caso, lo que nosotras marcamos son, en base a estos diagnósticos, cuáles son de alguna manera las áreas en las que tenemos que fortalecer. Yo les dije fortalecer el sistema de cuidados, entonces buscar que haya inversiones que trabajen en ese sentido. Lo otro que estamos haciendo también es mirar en qué sectores se insertan las mujeres económicamente. Fíjense, acá hay mucha gente que sabe de economía, ¿no? La economía en general, la economía argentina, los sectores que más empleo generan, y los sectores que traccionan la producción y sobre todo que se usan como resorte ante las crisis, son la construcción, la obra pública, el transporte, la energía, la industria, ¿no? Ojalá las exportaciones, la tecnología, que es un nuevo sector en crecimiento. Bueno, esos son los sectores en los cuales de alguna manera estamos invirtiendo recursos para inflar un poquito esta recuperación que estamos teniendo, efecto rebote por la caída del año pasado, pero también que gracias a incentivar, digamos, en muchos sectores estamos logrando que crezca mínimamente, ¿no? Ahora, todos esos sectores que yo mencioné hoy están masculinizados. ¿Qué significa esto? Que cuando miramos el sector de la construcción, solamente 3 de cada 100 personas que trabajan en la construcción son mujeres. ¿Sí? Si miramos la energía, las mujeres no llegan al 20% del empleo. Si miramos la industria, menos del 30%.
Si miramos el transporte, alrededor del 10%. Si miramos la tecnología, 20-25%. Es decir, todos estos sectores que son estratégicos para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, hoy emplean mayoritariamente varones, y entonces las mujeres de alguna manera tampoco, o sea, están en un sector más castigado por la pandemia y en los sectores más peor pagos, y no participan en los sectores del rebote, de la recuperación. Entonces ahí también estamos apuntando nosotras, mirando qué medidas toman los distintos ministerios, tratar de orientarlos a que busquen cómo incentivar la participación de las mujeres en estos sectores. Algunas de las cosas que hicimos desde el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Políticas Tributarias, es generar diferenciales, por ejemplo, en las devoluciones de contribuciones patronales. La Ley de Economía del Conocimiento, por poner un ejemplo, que es una de las grandes leyes que se votó el año pasado para fomentar todo el sector de la tecnología, el conocimiento. Ahí están, no sé, desde las empresas de comunicaciones a las industrias culturales, pasando por la nanotecnología, ¿no? Todo lo que es conocimiento, bueno, ahí, por ejemplo, se pusieron diferenciales de devoluciones impositivas en que si contratás a una mujer, a una persona trans, tenés mayor devolución de contribuciones patronales que si contratás a un varón. ¿Por qué? Porque como en esos lugares queremos incentivar que haya más mujeres, le damos un mínimo incentivo, un diferencial de 10 puntos en la devolución de contribuciones patronales. En las modificaciones que se hizo de las leyes de impuesto a las ganancias de personas físicas, como de las empresas, también se hizo estos cambios. En la modificación de ganancias para empresas también se les puso algunos incentivos adicionales cuando la empresa incorpora mujeres a su directorio, ¿sí? Eso es otro lugar en que las mujeres no acceden. Las mujeres son minoría en todos los directorios de todas las empresas, y acá volvemos, ¿no?, a lo que decíamos algo, tanto del Estado como del privado, como decía Miguel hace un rato, ¿no? Fíjense que cuando empezamos el gobierno, en el 2019, y se empezaron a ver las empresas y los lugares que tiene el Estado en las empresas, uno de los lugares donde el Estado tiene un montón de bancas, YPF, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo un día, nos llega acá la información, el cuadro, el directorio de YPF, 22 bancas, 22 varones. El Estado tiene 17 bancas en el directorio de YPF. Entonces, ¿yo qué hago? Yo llamo a una compañera de Mujeres Gobernando, que para eso también tenemos ese grupo, ¿no? Y le digo a la compañera Vilma Ibarra, le digo, Vilma, ¿vos viste lo que es este directorio de YPF? Y entonces empezamos entre todas a decir, no puede ser que el directorio, que además está mayoritariamente conformado por el Estado, en un gobierno que dice que quiere tener perspectiva de género, que quiere ser feminista, que volvimos mujeres, ¿no? No tenga nada que hacer en esto. Entonces, bueno, una de las cosas que empezamos a insistir fue recambiar. Hoy YPF tiene 3 mujeres directoras y vamos por más porque necesitamos paridad, ¿no? Algunos puestos nada más. Pero lo que quiero decir con esto es que vamos viendo en un montón de lugares. Esto le digo, esto fue más a dedo, no fue un incentivo, pero lo que sí estamos buscando son incentivos formales para el sector privado a la hora de definir contrataciones, ¿no? El plan Te Sumo, por ejemplo, que es un plan que salió hace poquitas semanas orientado a los jóvenes. Yo le decía, el impacto de la pandemia fue muy asimétrico, las mujeres les está costando volver al mercado laboral. Otro sector de la sociedad que fue muy afectado de manera negativa por la pandemia es la juventud, ¿sí? La juventud tiene altísimo nivel de precarización, bajos salarios, son muy pobres, les cuesta terminar el colegio, encima con los problemas de conectividad. Bueno, necesitamos darle empleo a los jóvenes y las jóvenes. Sale este programa Te Sumo. Te Sumo es un programa en el que el Estado durante un tiempo paga la mitad del salario del joven o la joven que es empleada con formalidad, digamos, dentro de una empresa, y el monto que cubre del salario de las mujeres es mayor que el monto que cubre el salario de los varones. Y lo mismo, las contribuciones patronales
de varones y de mujeres son diferentes para incentivar la contratación de mujeres, que como yo les decía, las mujeres menores de 29 años triplican en desempleo al promedio de la población, tienen 8 puntos más de desempleo que los varones, tienen más problemas de insertarse laboralmente, y por eso, de alguna manera, estas medidas transitorias buscan incentivar que las mujeres se incorporen un poquito más rápido de lo que vienen haciendo. Entonces, lo que venimos haciendo de alguna manera es esto, con estos diagnósticos tratar de modificar algunas de las herramientas que tenemos para facilitar el acceso de las mujeres a sectores masculinizados, para que formen parte de esta recuperación económica también, para que puedan ir ganando posiciones. Esto lo estamos haciendo en un montón de áreas, yo le decía, de energía, transporte, industria, etcétera, porque nos parece que es necesario, dado que, y esto, a ver, no es solamente en Argentina, hace 2 días el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ponía en su cuenta de Twitter un mensaje que decía, así como esta fue una She-Session, de la palabra recesión, ¿no? Con el she de mujer adelante, es decir, esto fue una recesión para las mujeres, él dice esto tiene que ser un she-covery, que es de recovery, que es la palabra recuperación con el mujer adelante, ¿no? Esto que fue una recesión para las mujeres tiene que ser una recuperación para las mujeres, decía Justin Trudeau. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, Joe Biden acaba de hacer pasar en el Parlamento, en el Congreso, el plan de más ambicioso de los últimos años, incluso creó una nueva medida que es una especie de AUH, ¿no? Una AUH de Estados Unidos, en realidad no es una transferencia monetaria, sino que es una devolución de impuestos. Vieron que en Estados Unidos todo el mundo una vez al año paga los impuestos, bueno, acá te dan crédito fiscal de tus impuestos, de un monto por cantidad de hijos, que viene a ser como una especie de AUH, ¿no? Que es un monto mensual que te van descontando por la cantidad de hijos que tenés. Y están haciendo, y en el paquete de infraestructura que logró pasar Biden en el Congreso, tiene 2 ejes importantes. Uno, la infraestructura de cuidado, como yo le decía, porque allá encima en Estados Unidos todo lo que es cuidado sale carísimo. Bueno, Bernie Sanders puso también en su cuenta de Twitter en ese momento, en Estados Unidos un trabajador de clase media gasta más en cuidados que lo que paga Amazon de impuestos en todo el año, ¿no? Así lo puso. Una chicana para Amazon, pero hablando de esto. Pero digo, 2 de los ejes de Biden son infraestructura de cuidados y este tipo de medidas que son para darle un poco de fortaleza a estas mujeres madres que perdieron trabajo también en Estados Unidos como en la Argentina, tasas y a niveles inéditos en la historia de Estados Unidos también, más que en la posguerra, más que en la crisis del 2008, y además también el eje de sostenibilidad ambiental, es decir, infraestructura verde, ¿no? Es decir, todo lo que sea reconversión de matriz productiva, etc. Entonces, nosotros estamos trabajando con esos lineamientos de alguna manera. Y lo digo, yo lo cuento muy optimista y por ahí me ven efusiva hablando de esto, porque obviamente es un trabajo que me gusta y me apasiona, pero también es muy difícil y es lento. No vemos resultados rápidos, estamos preocupados y preocupadas por estas realidades. Hoy a la mañana participó Sol Prieto, una de mis compañeras de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, en la presentación de un informe que hizo la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajo infantil, y cuando terminó me dijo, me quedé reprimida de esta reunión, porque bueno, el trabajo infantil se incrementó mucho, y lo que muestra la OIT es que parte de este incremento del trabajo infantil tiene que ver con las madres totalmente colapsadas, ¿no? Que muchos chiquitos jóvenes de 13 años, 14 años, empiezan a buscar alguna changuita, algo en el barrio, para ayudar a la mamá que está colapsada con los cuidados, que no está a la escuela, que no tiene el transporte, que no puede moverse, etc. Y que eso fue un círculo bastante malo, porque hizo que los niñitos, los jóvenes, los adolescentes tengan que salir a hacer changas. Y que muchas nenas están trabajando de cuidados de los vecinos, de los otros, no sé qué, porque es la manera también que contribuyen replicando esos círculos. Entonces, digo, para nosotros es una preocupación muy grande lo que está sucediendo. Realmente estamos trabajando mucho para que esto se note y para que podamos mejorar las herramientas de gestión que tenemos, porque la verdad que en Argentina, ustedes saben, nunca tenemos para tirar manteca al techo tampoco. Estamos en una situación bastante apretada en términos presupuestarios,
una deuda gigantesca que nos dejó el gobierno de Macri, no solamente una deuda privada que se reestructuró, sino también la negociación con el Fondo Monetario Internacional, en un contexto de no acceso al financiamiento externo, en el medio de una pandemia, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, para nosotras es muy importante poder avanzar también con esta agenda, no por un capricho de feministas, sino porque entendemos que es una agenda propositiva que trae soluciones y que nos puede permitir avanzar un poquito más rápido en algunas cuestiones. Igual, como les digo, difícil, con muchos obstáculos, pero entendemos que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, y acá ustedes también, todos y todas, ponernos a disposición, pensar, aportar, reflexionar, aportar de la experiencia, porque realmente estamos en un momento muy difícil de nuestro país, con muchos desafíos. Acá hay gente que es mayor que yo, pero yo tengo 43 años y ya viví 4 crisis en este país, así que creo que ustedes habrán vivido algunas más que yo, pero digo, estamos en una crisis muy importante, porque es una crisis no solo económica, sino también una crisis de salud, es una emergencia de salud muy grande, entonces eso también, ¿no? Y también es de salud mental, de todo lo que nos ha provocado la pandemia en términos de encierro, de estrés, de recarga, de perder vínculos, de perder quizás los abrazos, los encuentros, ¿no? Entonces, eso también se suma a lo que estamos pasando, y por eso creo que es importante tener estos espacios de diálogo, ponerse en el lugar del otro, ver qué es lo que están haciendo, y espero yo haberles podido contar un poco de lo que nosotras venimos haciendo, porque para nosotras es importante que también se conozca el trabajo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque muchas veces en nuestro país el feminismo parece que son unas locas con el pelo rapado que quieren ir a pintar iglesias, que por supuesto las hay algunas de esas, y yo las banco, quiero decir también, pero también estamos construyendo herramientas de gestión, de política pública, porque entendemos que podemos contribuir a mejorar la salud de nuestra sociedad y a mejorar también las perspectivas que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes hoy, para poder tener una sociedad más inclusiva, que nos contenga y que nos haga sentir más felices. Bueno, en nombre de la capitana, te damos las gracias, ha sido un gusto escucharte, contar con vos, estamos a disposición en el grupo para eventualmente en el futuro coordinar acciones, trabajos, proyectos. Quiero agradecer también a Ramiro Trejo, Rami, gerente de Relaciones Institucionales de Casa de Moneda, que fue quien nos contactó, una gran persona. Y bueno, nada, agradecerte nuevamente, agradecerte a tu equipo por la coordinación de la charla, por todo, y quedamos para el futuro, y como siempre, damos un aplauso grupal, colectivo, por Zoom, así que te agradecemos mucho. Seguimos conectados por Twitter, bueno, por los canales, así que no sé si alguien quiere decir algo para cerrar. Hugo. Sí, gracias Mercedes, ha sido muy clara tu exposición. Digamos, mi experiencia dice que tenés una herramienta para trabajar que es fenomenal y fundamental, que es el presupuesto. Por suerte los presupuestos ahora por lo menos son trieniales, no son nuestros viejos planes quinquenales que tenemos en la cabeza, pero son por 3 años. La disputa presupuestaria es una disputa ardua, difícil y dura. Pero me pareció muy interesante este tema de incorporarle la perspectiva de género al presupuesto. ¿Por qué? Porque le da una visión y una calidad distinta. Y porque permite ver de otra manera lo que debe hacerse. Me parece que desde ese punto de vista, bueno, vas a tener que lidiar con viejos crápulas del manejo presupuestario que tienen mucha capacidad de manejo de cada número, de cada línea del presupuesto, y conocen muy bien qué hay debajo de cada línea. Esa para mí es una tarea fundamental. Yo también te pregunté en un momento sobre el tema de la remuneración del trabajo, simplemente porque me parece, no es que yo piense eso, ya se hizo un paso importantísimo, que es darle jubilación a las amas de casa. Eso ya es una cosa fenomenal. De cualquier manera,
Me parece que el modo que planteaste las cosas es mucho más abarcativo que decirle vamos a pagar a las amas de casa porque trabajo en la casa. Me parece que está visto de una perspectiva mucho más igualitaria de la que algunos todavía tenemos en la cabeza. Despacito nos vamos sacando, pero todavía tenemos en la cabeza. De mi parte, muchas gracias, Mercedes. Y esperamos verte de nuevo. Seguramente, claro, con algunas, un poco más de tiempo y muchas preguntas incisivas que nos gusta hacerle a quienes están hoy ejerciendo el funcionariado del Gobierno Nacional, al cual todos apoyamos con fervor y cariño. Así que de mi parte, la próxima hacemos así, la próxima vienen y pueden ahí desquitarse. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho y sí, estamos lidiando con algunos crápulas del presupuesto. No, lo tenemos como un gran aliado a Raúl Rigo, que hoy es el secretario de Hacienda, que realmente nos ha abierto las puertas del presupuesto, se ha sentado, lo ha entendido, ha sido parte él de esta construcción y gracias a que él se abrió también a eso, todo su equipo está participando activamente en transformar esto. Así que en ese sentido, por ahora, bien. Nos engaña un poco cada tanto, ¿no? Sí, pero, bueno. Pero hay buenos compañeros en la jefatura también, ¿eh? Sí. Para el manejo presupuestario. Bueno, les agradezco mucho por la invitación. Gracias, Bruno, por organizar. Gracias a todos y todas las que estuvieron acá y prestaron atención y me escucharon. Y como les decía, les invito a que sigan también el trabajo que venimos haciendo. Y que aporten en lo que puedan, porque hoy más que nunca todas las experiencias que tienen ustedes, los recorridos, van a sumar, y eso, sepan que acá estamos trabajando para sacar adelante nuestro país y hacerlo de la mejor manera posible en este contexto. Gracias, Mercedes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Chau, 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 chau.